Para los más nuevos, que tenéis que entender que Exocad es un software de diseño dental, Ceramil Mind es un software de diseño dental, y ese software de diseño dental, Ceramil Mind, tiene un database. Voy a minimizar todas las ventanas de mi ordenador, es este icono. Entro por esta ventana y es un software de gestión dental donde voy a rellenar en la columna de la izquierda nombre de clínico, de paciente y el técnico que va a realizar el trabajo. En la columna del centro voy a seleccionar qué tipo de restauración quiero llevar a cabo en el diente que he seleccionado, coronas completas, telescópicas, ataches, encerados, dentaduras completas, esqueléticos parciales. Después de haber seleccionado el tipo de preparación, columna del centro donde tengo el ratón, el tipo de material, en este caso en Ceramil Mind seleccionamos, muy importante, mucha gente se olvida de esto, seleccionamos si es una Motion 2, el tipo de máquina que va a llevar el trabajo a cabo, etcétera, etcétera, y después en opciones y parámetros seleccionaremos si tenemos un modelo de situación, un encerado virtual o un montaje de dientes escaneado, si queremos escanear la encía por separado para que salga la encía rosa y el modelo de color yeso, y si tenemos implantes, si tenemos un implante atornillado oclusal, o sea, implante directo, si tenemos un abutment más crown, o sea, un pilar más la coronita, si queremos diseñar encía artificial, que en este caso es que sí, etcétera, 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 para que lo vayáis entendiendo, ¿sí? En este caso, para poneros en situación, en este caso os voy a enseñar el caso desde el principio para que lo podáis entender, ¿sí? Vamos a empezar a diseñar un caso, este caso que es un caso totalmente real. Si por ahí anda conectado mi amigo José, le va a traer muy buenos recuerdos. Supongo que le va a traer muy buenos y malos recuerdos, seguro a la vez, este trabajo. Y es un caso, como podéis ver, 100% real. 100% escaneado en el modelo de trabajo con escáner intraoral y bueno, y que trabajamos con una serie de bibliotecas que ahora os voy a enseñar. No son bibliotecas 100% oficiales y he querido seleccionar este trabajo para que entendáis qué beneficios da trabajar con una biblioteca oficial y con un scan body bien fabricado a no, y os lo quiero enseñar en este trabajo. En este caso partíamos de un situ, o sea, partíamos de un encerado de situación en el cual hemos probado oclusión, estética, líneas medias, sonrisa, encía, todo, para que el definitivo sea fiable y poder ir en visitas fiables y no hacer perder el tiempo a nuestro doctor en el consultorio. Montaje de dientes, técnicas para montar los dientes sin que se te deformen a la hora de ir a la línea de preparación o adaptarse al perfil externo de la plataforma del implante. Comprobaciones, diseños de encía virtual, diferentes técnicas para diseñar, dar más o menos anatomía a la encía virtual y una serie de pasos, tanto de escaneado como de importación, de antagonistas, para que vayáis viendo finalmente cómo pasar de este tipo de diseños a, por ejemplo, un plástico, en este caso a Ceramil Temp Multilayer, que es el provisional de larga duración de Amann Girrbach, que lo tenemos tanto en formato 71 como en formato 98 para venderlo para cualquier fresadora. Es una resina de alto impacto, de larga duración, libre de monómero residual, etcétera, etcétera. Poderlo anidar, de cuál sería la manera más fiable de anidar este tipo de trabajos y cómo quedaría fresado en tu máquina, en este caso Motion 2, en tu máquina de 5 ejes. ¿Sí? Como podéis ver, este trabajo está fresado con me parece, 3 fresas, para que veáis realmente con una máquina de 5 ejes cómo pueden quedar este tipo de provisionales de carga inmediata. La verdad que, y esto se puede tirar en boca aproximadamente un año sin ningún tipo de degradación. Para que veáis el trabajo que vamos a llevar a cabo, es un trabajo 100% real, la definición y absolutamente que podáis seguir el principio y el final. ¿De acuerdo? Muy bien. Además de eso, podéis ver aquí en esta parte de aquí, este pilar, este trabajo es un caso 100% real. Aquí había un implante que por el motivo que fuese no íbamos a trabajar sobre interfase. Se decidió poner un pilar metálico y se escaneó con el escáner intraoral ese pilar metálico y ahora lo veréis durante el diseño. ¿De acuerdo? Básicamente, esa es la presentación del caso que vamos a diseñar. Espero que todo el mundo esté puesto en previo aviso y también me gustaría avisaros de que en la parte superior derecha de vuestra pantalla, arriba a la derecha, podéis ver una flecha de color rojo que abrirá un desplegable. Además de eso, debajo de la línea de color rojo tenéis el icono del altavoz, el icono de la doble pantalla y un icono con una mano con una flecha para arriba.
Una mano con una flecha para arriba quiere decir tengo una duda, y si tengo una duda quiere decir yo veo en la pantalla que alguien está preguntando alguna historia. Y además de eso, si desplegáis con la línea de color rojo, también hay una cajita que ya también veo algún comentario, etcétera, etcétera, donde podéis hacer vuestras preguntas. Mis compañeros, ya aquí veo pues saludos desde Uruguay, etcétera, etcétera, lo estoy leyendo todo. Mis compañeros van a poder filtrar todas esas preguntas, irlas apuntando y al final de la sesión, en principio, para no interrumpirlo mucho, podremos resolver, pues, o intentaremos resolver todas las dudas que queden en el aire, ¿vale? Para comprobar que todo eso funcione bien y para ver alguna mano levantada, por ejemplo, David Casero, que te estoy leyendo aquí, levántame la mano, por favor, para que yo vea que esto está funcionando bien y que el audio que estás recibiendo es correcto. Vale, sí, veo, Henry, veo Sebastián Vicudo, veo bastante gente levantando manos, mucha gente, Xavi Fold, perfecto, bien, recibís de manera correcta a todos. Vale, genial, perfecto. Bien, pues ahora es el momento de bajar las manos para que yo pueda empezar y no vea el cuadro a la derecha lleno de manitas verdes. Ahora, como veis, podéis bajar la mano en el mismo icono donde la habéis subido para que ya no me figure, ¿de acuerdo? Venga, vamos a ello, sin más dilaciones. Básicamente, para poder empezar a diseñar y para poder decirle a mi software que me pida la biblioteca de implantes, yo en las piezas pilares, o sea, donde hay implantes, he seleccionado la opción cofia anatómica para que me ofrezca reducción. En este caso he seleccionado material Wox, pero podría ser TEMP, como habéis visto antes, o circonio super translúcido multicapa. Y también he seleccionado la opción en tipo de implante de atornillado pulsar. ¿De acuerdo? Y en los pónticos, os lo voy a enseñar, aquí, aceptar, he seleccionado la opción póntico reducido. En primer lugar, para el que esté acostumbrado ya y sepa diseñar este tipo de trabajos, aquí los diseñadores CAD, siempre nos encontramos el primer escollo de nuestros diseños y es mirando un modelo en la mano o mirando un archivo de escáner intraoral, saber discernir dónde va a ir un implante o dónde va a ir un póntico. Bien, con esta técnica que yo os voy a enseñar hoy, esto no importa. Si vosotros tenéis 5 implantes, vais a tener que marcar 5 cofias anatómicas atornillada o oclusal, y si son sobre diente, 5 copias anatómicas y ya. Y si tenéis 5 pónticos, vais a marcar 5 pónticos. ¿Dónde? Donde queráis. En el odontograma tiene que haber, en el modelo superior o el inferior, donde sea el modelo de trabajo, el número de implantes que sean, como cofia anatómica o cofia con reducción y implante, y los pónticos. Ya veréis por qué os digo que luego eso no importa, ¿de acuerdo? Y luego he marcado el antagonista y los 2 modelos ocluidos en Artex, ¿sí? Cuando yo grabo toda esa información, recordad que voy a ir al icono de Ceramil Mind, a este icono de aquí, y este icono de aquí me va a abrir mi software de diseño dental. Ceramil Mind o el software Exocad tiene un asistente, que es la ventanita que veis aquí abajo a la izquierda, para los más nuevos, que en todo momento me va a decir qué es lo que tengo que hacer, ¿sí? Solo tengo que saber leer y tener unas nociones básicas de prótesis para poder trabajar con Ceramil Mind, porque es un software 100% asistido desde el proceso de escaneo, que no lo habéis visto, con escáner de sobremesa, hasta el proceso de fresado, que lo vais a ver completo. ¿De acuerdo? Así que básicamente eso, tener una visión panorámica y ver toda la pantalla. No fijarme solo en el modelo, que lo tenéis en el centro de la pantalla, sino también fijaros en el asistente, leer todo el asistente en vertical y también fijaros en la barra de la derecha, que es la barra de datos y acciones, donde vais a poder pues también ver diferentes opciones de antagonistas, True Smile, modo experto, corte vista de sección, etcétera, etcétera. En primer lugar, en este caso, no voy a perder el tiempo porque tendremos otras sesiones de webinar para hablar más densamente de articulador y en este caso la gente que está apuntada no se ha apuntado por el articulador, con lo cual me lo voy a saltar. Y también tendremos sesiones de Smile Creator, del software de diseño de sonrisas, que es esta ventanita que estáis viendo aquí, que también vamos a hacer formaciones webinar, la vais a ir recibiendo tanto por redes sociales en mi Instagram, como por correos, como la página web de Aman Girba, como por los diferentes grupos de WhatsApp que tenemos, etcétera, etcétera. Vais a poder ir recibiendo la información de estos webinars, ¿de acuerdo? Directamente vamos a pasar a la fase de diseño, que es la que todo el mundo está esperando, que es implantes, anatomías, soporte para ansiedad artificial y reducciones, tanto cutbacks como timbers, ¿ok?
Bien, en esta fase de aquí yo lo que voy a hacer es, estoy en la asistente posición del implante. Como podéis ver en la pantalla tengo un modelo en color yeso y un escaneado en color verde, que son los scan bodies. El scan body es un pilar de localización de implantes que se atornilla en la boca del paciente o en el modelo y luego se escanea para poder ver lo que voy a hacer ahora mismo en pantalla. En esta lista voy a encontrar la marca del implante que estoy utilizando. En este caso, mira, lo tenemos sencillo porque está abajo. La voy a seleccionar. Voy a seleccionar el tipo de conexión que estoy usando, que es la mini conical de 4.1, y en este caso me sale esta imagen porque no es una librería oficial y veréis qué tipo de ventajas o desventajas tiene este uso de librería. Yo simplemente, la verdad que para que trabajéis con más tranquilidad os aconsejo utilizar pues, librerías oficiales para ahorrar este tipo de sustos, y en las librerías oficiales que podéis encontrar de Amann Girrbach las veis aquí. Tenemos absolutamente adaptadores para todas las conexiones de implante y son scan bodies fabricados con un proceso de mecanización y de optimización que hacen que puedas trabajar al 100% de calidad, ¿no? Y lo único que tengo que hacer es, como podéis ver aquí abajo a la izquierda, donde tengo mi ratón, abajo a la izquierda tengo mi scan body. Veis que tengo un puntito rojo en la cara antirrotatoria del scan body y me marca en qué diente tengo que darle en el puntito rojo, ¿veis? Posición de implante, diente 16. Este es el diente, ¿veis? 16, vengo aquí y clico en el mismo. Yo no clico en la ventana del asistente, sino que clico en la pantalla en el mismo lugar. Y automáticamente ya viene el scan body, evidentemente puesto de manera incorrecta, al lugar donde más o menos tiene que colocarme la conexión. ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer son dos cosas muy importantes. Para el que no sea un experto, no vale con darle ajuste óptimo para que el scan body se me coloque dentro el scan body de biblioteca del scan body que he escaneado, porque como podéis ver, en casi siempre se generan distorsiones, se generan malos ajustes. Uno, cuando yo utilizo scan bodies de escáner intraoral, lo normal es que el scan body en el escáner intraoral esté enterrado dentro de la encía, dentro del tejido blando. Y esto siempre genera distorsiones o mal ajuste de la biblioteca en el modelo de trabajo. Tengo que recortar, ¿veis? En esta línea vertical, estoy abajo en el asistente, esta línea vertical para que el ordenador intente parear la misma cantidad de scan body que tengo en la pantalla con la que he escaneado, ¿sí? Porque si no, no me lo ajusta bien. Y para que en vez de hacerme el pareo, la superposición así, que aparentemente estaría bien, me la haga de manera precisa, hay que darle a control a la vez que le doy ajuste óptimo. Y así me hace un ajuste óptimo mucho más preciso y puedo ver en un gráfico de color cuáles son las zonas de mayor y menor precisión. Siempre que predomine el color azul, el color verde, quiere decir que funciona y que hay un pareo perfecto. Y así en cada uno de los implantes. Ya tengo un implante, voy a ir a por el diente número 21, hago un ajuste óptimo, veis que ha quedado demasiado alto y eso es porque no he recortado este implante, lo subo un poquito más y vuelvo otra vez a realizar el mismo proceso. Como podéis ver, en algunos de los scan bodies que tenemos en pantalla, sea por el motivo que sea, tenemos algún tipo de deformación. Bien sea porque está tocado, como por ejemplo aquí, o bien sea algún tipo de malformación por mala fabricación. Entended que ahora estamos viendo un scan body del tamaño de una barra de pan en la pantalla. Y realmente el scan body es mucho más pequeño. Esto es algo que hace que a simple vista quizás no veas que el scan body tiene una mala fabricación, pero que a lo mejor es el motivo por el cual en los trabajos que envías a centro de fresado o que te salen de tu fresadora tengas algún tipo de distorsión siempre, que la plataforma te quede un pelín más levantada y haya una luz de color negro, etcétera, etcétera. En muchas ocasiones veo, y yo me meto dentro del saco de los protésicos dentales, que quizás a veces obviamos las cosas más normales dentro del laboratorio y no le damos importancia, como por ejemplo a esto, que es súper importante, al estilo de fabricación que tienen estos scan bodies. Como por ejemplo en este podemos ver que tenemos una buena altura, o sea, una buena posición del implante en cuanto a altura, pero veis, la fabricación es un pelín deficiente y quizás no estamos colocando bien la plataforma en esta dirección. Entonces, cuando fresamos nuestra estructura, el implante o la estructura cae bien en el implante, pero la plataforma te queda un pelín levantado, te queda una luz negra que hace que no ajuste bien y en clínica se va a ver un gap y un desajuste y nos lo van a tirar para atrás el trabajo.
O sea que es muy, muy importante fijarnos en estas cosas, ¿sí? Y en esta fase de aquí lo que vamos a hacer es pues fijarnos en o crear una línea de margen anatómica para que la inserción de mi prótesis, de la prótesis que voy a diseñar a futuro dentro de mi tejido blando sea lo menos invasiva posible y que no provoque pues pellizcos o isquemias exageradas en mi futura prótesis. Voy a marcar 4 puntos como si fuese una incrustación y me marcará un perfil de emergencia anatómico y así en cada una de los implantes que tenemos marcados en pantalla hasta llegar a la fase de colocar los dientes, ¿sí? Aquí ya he delimitado los perfiles de emergencia, aquí ya he delimitado la línea, el perfil de emergencia de mi corona cementada. En este caso ya la corona cementada, para no tener problemas, le he dado un espacio de cemento de 0.07 y le he dado que borre todo el espacio sin cemento, ¿de acuerdo? Para que entre con una inserción buena, porque ese pilar va a estar cementado en boca y luego no tenga problemas de inserción, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí, pues lo que yo hago es empezar a colocar los dientes en su lugar, empezar a colocar los dientes fijándome pues en el antagonista, fijándome en las intersecciones que pueda estar creando, pues tanto en este punto de vista, tanto también lo puedo hacer aquí en la barra superior derecha, en la barra de acciones, de arriba a la derecha, podéis ver que también puedo ver las zonas de intersecciones anatómicas que estoy viendo. Esto es fundamental para luego no encontrarme con que a la hora de recortar intersecciones anatómicas oclusales, pues el diente me queda demasiado segado y voy a tener un problema de anatomía o de precisión anatómica y hacer que, bueno, ya que estamos rehabilitando, pues que restauremos con la mayor estética posible, ¿no? Y ya que lo estamos haciendo por ordenador y lo va a hacer una máquina, que después quede como la completa que habéis visto vosotros en las fotos que os he enseñado antes, ¿no? Que quede fresado de manera anatómica y que en la boca del paciente coloquemos los dientes de la manera más estética posible, ¿no? Una vez ya tengo, evidentemente que los dientes no salen colocados así en pantalla, salen pues mucho más chiquitos, colocados en posiciones que no tocan, etcétera, etcétera. Yo me he dedicado previamente a esta sesión a colocarlos más o menos en su sitio, porque esto no se trata de ver cuánto de rápido coloca Albert los dientes en la pantalla, sino qué trucos nos puede enseñar para optimizar más nuestro día a día. En esta fase de aquí donde más o menos yo ya tendría mis dientes colocados en el espacio a rehabilitar perfecto, nos encontramos los primeros problemas en nuestro día a día, nos encontramos nuestras primeras barreras en nuestro día a día en Ceramil Mind. ¿Y cuáles son estas barreras? Estas barreras son en situaciones como estas. Son situaciones en las que yo, y corregirme si me equivoco después en la ronda de preguntas o escribiéndome por el chat, he seleccionado dientes pilares, ¿veis que están huecos? Estos son los pilares. ¿Y veis los que están llenos? Estos son los pónticos. Dientes pilares en zonas pónticas y dientes pónticos en zonas pilares. Y para el que sea diseñador CAM y CAD/CAM, sabe que esto a día de hoy en un proceso de diseño normal sería un problema y muy, muy grande, porque tendría que volver para atrás, deshacer todo el trabajo que ha hecho, cerrar esta pantalla y colocar los dientes donde le permite, o guardar STLs y luego importarlos como encerados virtuales, etcétera, etcétera. Yo tengo mi propia manera de trabajar, que no quiere decir que sea la mejor, sino la que a mí me da un resultado y unas herramientas de tiempo para el que me conozca. Todo el mundo, yo, para que haya venido a mis formaciones, sabéis que quizás, pues seguramente no soy un técnico CAD que dibuje unas prótesis muy estéticas, pero me gusta diferenciarme por encontrar la manera sencilla de hacer cosas que están bastante bien, ¿no? Porque al final hay que buscar un equilibrio en nuestro día a día del tiempo que empleo en diseñar un trabajo y en la rentabilidad económica, el tiempo que paso fuera de casa, el tiempo que no paso con mis amigos, el tiempo que paso encerrado en el laboratorio, ¿no? Y creo que muchos de vosotros, diseñadores CAD, seguramente os encontraréis en ese lugar y a mí, en mi caso, en mi experiencia como protésico dental, me ha ido muy bien el optimizar mis tiempos y el poder diseñar cosas bonitas, pero tampoco dedicarme toda una tarde en diseñar ese trabajo, porque en el laboratorio tengo 10 trabajos más y no quiero salir a las 10 de la noche de mi laboratorio todos los días, ¿no? Entonces, mis trucos casi siempre van por ahí, mis trucos casi siempre van por optimizar el diseño y también, pues, encontrar la máxima precisión de la estética, ¿de acuerdo? Lo que os decía, aquí ya nos encontraríamos un problema. ¿Qué es lo que yo haría en este caso? Lo que yo haría en este caso es ir al modo experto, una vez con esto, con todos los dientes colocados en su lugar.
es ir al modo experto y en el botón derecho de la pantalla, no sobre el modelo ni sobre los dientes. En el botón derecho de la pantalla, seleccionar la última opción de esta lista. Aquí la podéis ver. Me detengo un segundo para que toméis aliento, que sé que hablo muy rápido, y para que apuntéis este truco, que para el que no lo sepa es muy, muy, muy bueno. Esta última opción que veis en la lista se llama Modelos de librería Apóntico y veréis qué es lo que hace. La voy a seleccionar. A la primera opción le voy a decir siempre aceptar y a la segunda opción, en esta que tenemos en pantalla, que os la muevo de un lado a otro, le voy a decir también aceptar. Y fijaros, como por arte de magia, estos dientes se han convertido todos en póntico. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando yo le dé al botón siguiente, aquí voy a volver a sacar el asistente, los dientes, ¿qué pasaría? Crear base del pilar es la siguiente opción. Los dientes se me deforman absolutamente todos yendo a buscar o el perfil externo de la línea de preparación o el perfil externo de la plataforma del implante, ¿verdad? Aquí no pasa eso. Aquí en la opción siguiente, los dientes se quedan en su sitio, ningún diente se deforma, el ordenador no se me queda tieso y yo puedo seguir trabajando. Y a futuros, ¿qué es lo que me va a pasar? A futuros, para que lo entendáis, aunque lo vais a ver, ¿eh? A futuros lo que me va a pasar es que yo voy a generar un patrón de encerrado virtual, que para que sea usuario de otras plataformas de diseño lo puedo hacer de otras maneras, pero aún y así, a mí me gusta hacerlo de esta manera porque es más fluido todo y no tienes que especificar por trabajos. Yo todos los trabajos los empiezo igual y a medida que me voy dando cuenta que los pilares no corresponden con los dientes o siempre paso dientes apónticos para hacer encerados virtuales. ¿Veis? El software me une los dientes con el cutback, con los conectores, con la encía, todo en una misma pieza de encerado virtual. Es lo que vais a ver que vamos a hacer después, ¿sí? Para que entendáis qué es lo que va a pasar. Y ahora, pues me dedicaría a optimizar en base o en avanzado la altura o el radio del pilar, como estáis viendo en imágenes, etcétera, etcétera. Para que sea lo menos invasivo posible, teniendo en cuenta que lo voy a expresar con una máquina precisa, como por ejemplo una Motion 2, lo voy a reducir al mínimo, porque al final, pues esto si está en fase de Probi, siempre la resina me deja trabajar con grosores de cuello bastante finitos, y luego quizás si lo cambiase a material definitivo como circonio, sí que es verdad que quizás lo volvería a abrir otra vez, cambiaría las bases de las adaptaciones a las interfaces y lo haría un pelín más gordito, lo subiría a ese 0.2 para tener ese perfil de seguridad y que el circonio en la fresadora no se rompe, pero quizás no ves esa superficie tan lisa, ¿sí? En cuanto a las chimeneas anguladas, veremos más adelante qué decisión tomar, porque todavía no sabemos ni cómo va a ir el diseño ni nada. Yo siempre todo esto lo miro un poquito más adelante. Ahora no pierdo el tiempo en mirarlo, sino en las fases más adelantadas. Y además de eso, así aprovecho para enseñarle a los más novatos, pues, cómo trabaja y cómo funciona el modo experto, ¿sí? ¿Veis? En la siguiente fase yo tengo un diseño libre y en el diseño libre todavía no tengo ninguna adaptación. Los dientes no han ido a buscar deformándose los perfiles externos de la plataforma del implante ni los perfiles externos de este muñón tapando el implante que tenemos. Y esto, para el que no lo supiese, es una ventaja muy grande porque me permite diseñar a mi antojo. A modo personal, ¿qué es lo que yo hago en esta fase de aquí? A modo personal, lo que yo hago en esta fase de aquí es para que la encía en la siguiente fase me crezca de una manera pues bastante progresiva y todo me quede a la altura y las troneras me bajen bien y no me den mucha faena el diseño de la encía, casi que me salga, porque muchas veces os pasará que la encía te sale muy bajita y hay que perder un montón de tiempo en diseñarla. Yo tengo mi propio protocolo y creo que con el protocolo que tengo ayudo a que el software, si no tiene una gráfica muy potente, te prediseñe la encía de una manera bastante óptima, ¿ok? Entonces, lo que yo voy haciendo aquí, en principio, lo primero que hago es anatomía, o por ejemplo, en medias zonas dentales, áreas del diente, en la mitad, andar subiendo y metiendo para que luego nos salga por vestibular de la encía esos dientes hacia adelante. Los vamos colocando hacia adelante, ¿sí? Un segundo.
¿Vale? Vamos siguiéndolo metiendo hacia adelante, lo ponemos por aquí, seguimos subiéndolos bien, vamos adaptándolos a las encías, vamos colocándolo bien. El lateral no lo voy a mover mucho porque si lo muevo mucho después me queda el cuello un poco raro, no tengo bien los parámetros estéticos por vestibular de estas zonas de aquí. Lo subo para orientar un poco la encía y ya, ¿vale? Y muy importante esto, que las bombas, que las barrigas por vestibular, de las partes basales de los pónticos, no te queden demasiado vestibularizadas, porque si no luego no te deja maquear o diseñar bien la encía virtual, ¿vale? ¿Veis? Como por ejemplo este está muy vestibularizado, lo meto un poquito hacia adentro y voy viendo que los dientes no queden demasiado vestibularizados. ¿Veis? Este, por ejemplo, el canino, ya estoy viendo que me queda muy vestibularizado. Lo voy a... Por cierto, no lo pincéis de aquí ni de vestibular. Pinzarlo siempre de la base, de la barriguita, ¿vale? Porque si no se deforma diferente. La anatomía de la biblioteca se rompe, ¿sí? Aquí los tenéis todos más o menos ya adaptados y de una manera preventiva, si queréis, para no provocar errores a futuro del software, lo que yo voy a hacer, un segundín, le voy a dar un poco más de volumen aquí, que ya he visto que a futuro me va a quedar sin barriguita aquí y siempre me gusta que los molares sean molares. Ahí lo voy a colocar, ¿sí? Y también un error muy común, vamos a darle un poco más de volumen aquí para que después el diseño con la encía tenga ahí un inicio y un final, ¿sí? Vamos a eso. A partir de ahí, yo lo que haría no es obligatorio, ¿eh? Voy a hacer una adaptación de los pónticos a la encía para que después no tener tanto faena en diseñar el patrón de cera virtual. Aquí lo que hace el software es adaptarme los dientes a la encía. No os preocupéis por esto, no os preocupéis si en algún lugar es normal que te pase en las cocias cementadas, os ocurre esto. Yo lo que haría en este caso en libre es quizás como mucho. Hola, ¿escucho algún micro? ¿Todo bien? Bien. Yo lo que haría quizás es reducir un pelín toda esta zona de aquí, ¿vale? Para que luego no me cree ninguna interferencia. Y ya está. Ya veréis que no va a generar ningún problema, ¿de acuerdo? En la siguiente fase, el software nos da una opción a ese escaneo de situación que yo he utilizado como patrón para poder ir colocando los dientes y no perder mucho tiempo y como patrón estético, de oclusión, etcétera, etcétera, nos da la opción de adaptar esos dientes de biblioteca al patrón de cera virtual, pero yo no lo voy a utilizar. Y en esta fase nos encontramos 100% volcados en la fase de diseño de encía virtual. En la fase de diseño de encía virtual, que se llama... Sí, Disculpa que te haya cortado, pero claro. hay una pregunta que es, para poner todas las piezas en modo póntico, ¿se puede Sí, hacer seleccionando en la ficha de trabajo la opción Thimble? sí, correcto, correcto, correcto. En Ceramil. Sí, correcto. Ok, perfecto. Correcto, en el desplegable. Lo que pasa que es correcto, lo que pasa que lo que decía, ¿no? Como yo tengo muy poca memoria y tengo la mala costumbre de no apuntarme nada y de ir siempre a 2000 y no fijarme en pequeños detalles, me gusta encontrar herramientas donde yo pueda seleccionar o hacer hábiles esas opciones una vez ya metido dentro del trabajo, ¿no? Porque si lo hago allí o si me pongo el protocolo de no hacerlo, a mí seguro que siempre se me olvida y yo lo hago de manera en que siempre pueda recurrir a eso. Y el ir a modo experto y en el botón al fondo, el botón derecho en el fondo de la pantalla, siempre puedo recurrir a eso. Pero sí, en Ceramil Mind, en la opción Thimble, puedes ya directamente tener todos los dientes pónticos para que los Thimbles no se deformen, correcto. Súper. Gracias. Acaba además de responder la asistente, que muchas gracias por tu respuesta. Y ahora va una pregunta que tiene que ver con la deformación de los scan bodies. ¿Se Sí. puede deber a que es un escaneo intraoral que un scan body salga deformado? Seguro, este caso es un caso demasiado grande para hacer con escáner intraoral y nosotros hemos hecho muchos trabajos grandes con escáner intraoral que a los ojos del humano funcionan bien, que a los ojos de una radiografía parece que pueden funcionar bien, pero ¿qué pasará con ese trabajo, con ese material, con esas interfaces, con esos tornillos a largo plazo? Se puede hacer, poderse hacer, se puede hacer todo. De hecho, somos protésicos dentales, podemos hacer absolutamente cualquier ñapa. El tema es qué fiabilidad tiene eso. Yo, sinceramente, teniendo escáneres como MAP 600, MAP 400 Plus, MAP 600, que trabajan a 4 micras, que escanean en 12 segundos, este tipo de trabajos, yo
a mis clínicos los intentaría conducir por el lugar correcto, que es, escucha, tú tienes un protocolo de captación intraoral que sirve muy bien para los trabajos pequeños, para los trabajos del día a día, encerados virtuales, incrustaciones, canillas. Pero el trabajo grande, déjaselo hacer a papá, déjaselo hacer al protésico dental, que llevamos toda la vida haciendo esto y te podemos garantizar un protocolo de precisión 100% fiable. ¿De acuerdo? Entonces, sí, ¿esto es de escáner intraoral? Sí. La desadaptación se debe a que el escáner intraoral no es suficientemente preciso y esto creo que era bueno, exactamente no sé, a lo mejor te mentiría y quizás pues te genera un poquito de distorsión y no solo la distorsión del cilindro del scan body, sino la distorsión que crea al escanear con el intraoral una superficie de déntula en este sentido. Siempre comban un poquito un modelo con el otro y de hecho después os puedo enseñar realmente cómo se crea esa distorsión, ¿de acuerdo? Veo una pregunta por aquí del sistema PIC. No, esa no la he leído. ¿Cada cuánto debemos cambiar? Eso es un comentario de la misma persona Vale. que había hecho la pregunta acerca de la deformación de los scan bodies. Sí. Pues mira, sencillo. Los scan bodies de PIC normalmente solo se usan para trabajar encima de interfaces, como es en el caso del protocolo de trabajo de Amann-Girrbach, que son las tie-base y los SRs, y normalmente trabajando encima de interfaces, como no atornillas y no le generas al scan body una tensión de rotación, no vas a generar ninguna deformación y a simple vista tú puedes ver cómo el exterior del scan body, que tampoco necesitas poner spray, se encuentra en tensión metálica cuando lo vaya a trabajar a implante directo, ¿vale? En este caso de PIC, que son más fiables, casi siempre son más económicos y no hay que echar spray y el spray no me distorsiona el diámetro de mi conexión ni la altura, ¿de acuerdo? Vamos a por el diseño de la encía artificial. Antes de empezar con el diseño de la encía artificial, para hablar claro y que todo el mundo lo entienda, con esta fase del asistente que podéis ver en pantalla, yo voy a hacerle un vacuum virtual a mi modelo. ¿Qué significa esto? Cuando yo voy a hacer una completa en un modelo de yeso, cojo cera o cojo yeso y bloqueo todas las zonas retentivas de mi modelo, todas estas zonas así, retentivas, para que después, cuando arranque la completa, de la mufla o del vertido, no arranque trozos de yeso y tenga una buena inserción y extracción esa prótesis que he hecho, ¿no? Pues esto consiste en lo mismo. Yo ahora voy a marcarle a mi software cómo quiero que la zona de la encía, la zona del diseño de la encía, que en muchos casos está en contacto directo con la encía o mínimamente aliviada, si se encuentra alguna zona retentiva, cómo debería de aliviarla. Y normalmente, en mi caso, yo intento que esa inserción sea pues lo más favorable o direccionada a las interfaces o a la cresta alveolar de mi modelo. ¿De acuerdo? Normalmente, si la primera fase, que es orientación del modelo en la primera fase del asistente, de la primera fase del diseño, ha seleccionado bien la orientación del modelo, normalmente siempre es óptima y siempre queda de manera correcta sin tener que tocar el Ceramil Mind. O sea, que no os preocupéis por eso. Y a partir de ahí, lo que hago es darle al botón generar botón, generate button, y ahí va a crear un vacuum virtual y vamos a diseñar nuestra encía artificial encima de ese vacuum, librando, salvando todas las zonas retentivas que me pueda mostrar mi modelo. ¿De acuerdo? El tiempo de este proceso depende también, como siempre, ¿no?, de la gráfica de mi ordenador. Evidentemente, cuanto más potente sea mi ordenador, menos lags voy a tener entre fases y fases del diseño, etcétera, etcétera, ¿vale? Una de las cosas de las que me he olvidado, antes de tirar hacia adelante en el diseño libre del trabajo es, seguro que alguien se ha dado cuenta y si no, esto pasa en el día a día y hay que estar pendiente de absolutamente todo, también os aconsejo que redondeéis todas estas zonas de aquí. Os lo aconsejo. ¿Por qué? Porque si no la redondeáis y queréis hacer una encía que sea bonita y que sea estética, las encías bonitas y con estética normalmente son muy mínimamente expresivas. Y si no, miraos vuestra boca. Una encía en la boca de cualquier persona no tiene una expresión ni un volumen muy grande, porque si no se ve artificial. Entonces, normalmente la encía se sube hacia la parte superior del modelo, hacia el lado basal de mi prótesis, en negativo, ¿no? Y si yo toda esta zona de aquí la tengo muy prominente,
cuando yo esté diseñando mi encía en la siguiente fase que veréis, no voy a poder meter el modelito, la encía hacia adentro y siempre voy a ver sobresalir la panza de los dientes, ¿no? Muy importante apuntarlo, hacer una ventanita en la parte esa, redondear un poquito los dados basales de mis anatomías dentales en el diseño libre, ¿de acuerdo? Espera, que tengo compañeros preguntando el cómo. Chicos, si estáis sin acceso, lo que tenéis que hacer es volver a darle al link del acceso directo del correo que os ha llegado. Perdonad, que hay que estar por todo el mundo para que todo el mundo tenga la oportunidad de estar online. A partir de ahora, en el asistente, tengo la opción de diseñar el perímetro de la encía. Como si fuese una férula de descarga, yo voy a ir prediseñando qué perfil quiero que tenga mi diseño, mi soporte de encía artificial. ¿Sí? Vengo aquí, me vengo por aquí. Como os digo, yo no os enseño a diseñar este tipo de trabajos, simplemente os voy a enseñar dependiendo qué accesos o cositas, trucos, atajos, para que seáis más óptimos a la hora de diseñar. Voy a venir aquí. ¿Alguien tiene el micro abierto? ¿Puede ser Jenitze? Si me hacéis el favor de silenciar, por favor. Checo. Gracias. Como veis, una vez he llegado al final, o sea, me he encontrado con el primer punto que he diseñado, he hecho un doble clic, un doble clic, y automáticamente el software me crea esto. Automáticamente el software me crea un prediseño de soporte para encía artificial, que en muchas ocasiones no es óptimo y en muchas ocasiones sí es óptimo. Como podéis ver, el prediseño del software es suficientemente óptimo. O sea, ahora mismo, la verdad que tengo que invertir relativamente poco tiempo para conseguir teniendo una encía óptima para cualquier tipo de diseñador o para cualquiera que vaya a recibir este tipo de trabajo. Y esto ha sido gracias a 3 o 4 detallitos que os he ido contando que nunca dejo que se me olviden. Acordaros de coger los dientes y estirarlos bien para arriba para que el software encuentre rápido el diente y sobrepase eso que tiene estipulado o parametrizado, esos 4, 5, 6 milímetros que tiene estipulado desde la parte más baja. Porque si no, no lo encuentra y se queda cortito. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahora yo tengo dos opciones. O borrar esa línea y volver a diseñarla o, en la opción siguiente, un diseño libre de mi soporte para encía. Como podéis ver, ¿veis? Yo aquí lo que hago es, de momento, me voy a olvidar del antagonista porque no estamos para oclusión, de momento estamos para diseñar el soporte para la encía artificial, ¿sí? Y aquí me voy a andar preocupando de diferentes zonas. Igual que cuando hago una formación de diseño de barras o en mis vídeos tutoriales de YouTube podéis ver tutoriales de diseño de barras, yo me predomino por cuanto menos toques, mejor te van a salir las cosas y menos vueltas vas a dar y menos veces vas a repetir. Y esto es más de lo mismo, ¿no? Lo que yo intento es ser ordenado y siempre sigo los mismos pasos. Soy muy metódico para este tipo de trabajos tan grandes. Y también para una cosa. Normalmente en los laboratorios el ordenador está lleno, completo de un montón de información del día a día. No es como este ordenador mío, pues que es relativamente nuevo y va bastante rápido y nunca se queda clavado. Y te puedes encontrar que entre fase y fase se te quede el ordenador un poquito clavado y pues se quede la pantalla en blanco, Ceramil no responde o lo que sea. Y no es problema del programa, es problema del procesador del ordenador o que lo estoy volviendo loco, ¿no? Lo primero que haría en este caso es empezar a darle la altura correcta a mis encías. ¿Cómo lo voy a hacer? Con la opción zonas pequeñas, ¿veis? En vez de añadir, poniendo y quitando con mi goma, con mi diseño libre, yo en la opción añadir o quitar, modificar zonas pequeñas, voy a ir modificando. Lo primero que yo hago no quiere decir que sea lo primero que vosotros tengáis que hacer. Yo os enseño cómo parametrizo y me organizo mi día a día para en cuanto estoy en un momento de máximo estrés, que es cuando tienes un faenón hasta arriba y el laboratorio de bateas y te llega un trabajo como este, que te paraliza a ti tu producción CAD/CAM pues durante 2 horas, ¿no? Intento diseñar este tipo de trabajo suficientemente óptimo, al final siempre tienen que ir al ceramista y siempre hay que darle un retoque estético, ¿no? Pues intento parametrizar este tipo de diseños para tardar en diseñar esto que unos 20, 25 minutos, a lo sumo 30 minutos, porque es que si no estaríamos toda la tarde con esto, ¿no? Y empiezo a
vamos a buscar esos triángulos estéticos para que todas las líneas de los cuellos más o menos estén a la misma altura. Voy a subir un poquito los laterales que estaban un poquito bajos. Normalmente aquí en los molares siempre queda un poquito alto. Me voy a subir este que al contrario me ha quedado un poco bajo. Y estas zonas de aquí que puedo o subirlas así como estáis viendo con el ratón o directamente venir aquí, darle a la opción libre, suavizar, gomita al tamaño correcto y le quito toda esa zona de ahí. ¿Veis? También lo que puedo hacer es libre, anatomía, grande y subirlo todo a la vez. ¿Veis? Todo a la vez. Y ahora en la opción zonas pequeñas, subir solo en concreto esa parte de ahí. ¿Sí? Ahí voy a ir customizando. Sinceramente, yo no le voy a dar una presencia estética muy importante a mi zona palatina, en este caso, de este trabajo. Si este trabajo fuese para hacer en resina o en algún material resinoso, tipo PIC o tipo TEMP o tipo cualquier tipo de fibra, pues sí que quizás como absorbo muy bien las fuerzas masticatorias de los pacientes con ese tipo de material, sí que me arriesgaría a ser bastante mínimo invasivo en la zona palatina de este tipo de trabajos. Pero si este trabajo va a ser como nos gusta, que es circonios súper translúcidos, como por ejemplo Genix, que por aquí tengo algún disco de Genix, os lo voy a poder enseñar para que vayáis frotando las manos para cuando volvamos de este confinamiento. Yo siempre intento, como veréis, puede gustar más, a mí no me gusta, o puede gustar menos, pero os puedo asegurar que mi protocolo de trabajo nunca se rompe una arcada completa. Y nunca se rompe una arcada completa porque yo me preocupo de que eso no ocurra. No puedes pedirle peras al olmo, al final el circonio es circonio y si al circonio lo maltratas, el circonio no va a soportar esas grandes tensiones que en la boca podemos generar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a preocuparnos primero de la parte vestibular. Como veis, yo mientras hablo, que hablo mucho y hablo muy rápido, lo siento, sigo customizando pues, y adaptando, diseñando toda esa zona de ahí de las encías, utilizando, navegando en el menú la opción zona pequeña y zona grande. No os preocupéis ahora por la anatomía, micros y macrotexturas, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a hacer más adelante, ¿de acuerdo? Ahora preocuparos de tenerlo todo más o menos en la misma altura, todo más o menos en las mismas proporciones estéticas, ¿sí? Bueno, cuando ya más o menos lo tenemos todo colocado en el mismo sitio, sí que me voy a preocupar un poco pues, de darle esas depresiones en interdental, un poquito más de presión o de estética en las zonas de los dientes y eventualmente, si queréis, para evitar problemas, tapar esas zonas donde ya empiezo a ver, en este caso el muñón, aquí vamos a tener poco que hacer, ya veréis luego qué soluciones tomamos, intentar tapar por esas zonas que vayan a quedar demasiado delgaditas, ¿no? Aquí le voy a añadir un poco de manera tradicional, le voy a añadir un poquito de material y luego ya veremos cómo solucionamos. Recordad que estamos trabajando con pasar dientes apónticos y en esta opción veréis que el software es bastante suave para eso y lo tapa y se adapta a absolutamente todo, ¿sí? Vale, ya más o menos lo tengo tapado, esa zona de ahí, y ahora voy a volver aquí a la zona pequeño y voy a intentar disimularlo como se pueda. Ya sabéis, los que seáis diseñadores, que a veces no se puede y a veces sí que se puede. Y luego, lo que os decía antes, a mí me encanta ver encías y los protésicos dentales tenemos afán. El otro día viendo un live con Javier Pimienta lo decía él y que tiene más razón que un santo. Tenemos afán por maximizarlo todo. Tenemos afán por hacer unas venas más grandes que las piernas de un ciclista en la encía de una completa. Tenemos afán de hacer macro y microtexturas que se puedan ver que lo pueda ver desde el primero y el vecino del quinto. Tenemos afán en los protésicos dentales de exagerarlo todo, pero realmente, si veis un diente y un diente natural, un diente que nunca ha sido tocado por el humano, es sencillo. Un diente integrado no es muy exagerado. Entonces, yo intento no ser muy exagerado tanto en volúmenes como en anatomías, sobre todo en la fase final de las prótesis. Lo que habrá que entender que ahora también tenemos que ser bastante exagerados en el diseño, los diseñadores, porque quieras que no, por muy precisa que sea tu fresadora, siempre en el proceso de CAM, en el proceso de fresado, pues por el motivo que sea, porque configuro la fresadora para que vaya más rápido, porque tengo fresas gastadas, porque mi fresadora a lo mejor no está bien calibrada, por el motivo que sea, siempre se pierde un poquito de información, ¿no?
Encontrad el equilibrio entre la estética y lo exagerado, ¿vale? Tampoco os aconsejo que seáis muy exagerados. Más o menos, predefiniría mi encía de esta manera. Ya os he enseñado diferentes herramientas y en la siguiente fase, el software, una vez ya voy a dejar de lado, mira, antes de tirar hacia la siguiente fase, no me he acordado, libre, suavizado, ¿veis estas partes irregulares? Las voy a suavizar un poquito y las partes que ya se van juntando con el posterior también. Todas estas zonitas de aquí las voy a suavizar un poquito, estoy pasándole la goma muy sutilmente, ¿vale? Aquí, por encima, ¿sí? Ahí lo tenemos, ¿vale? Como veis, ya tengo esas depresiones entre diente y diente, ya voy teniendo un poco una encía bastante natural y ahora vamos a dejar de lado la encía, que más adelante la vamos a volver a diseñar para que sea ciertamente estética y como por ejemplo está aquí, pues tenga esas depresiones. Vamos a diseñar un frenillo, le vamos a hacer un poquito de piel de naranja, a los dientes le vamos a hacer un poquito de macro y microtexturas, pero más adelante. De momento no lo vamos a hacer para no volver loco al ordenador, ¿no? En la siguiente fase, una vez diseñada la encía, ya volvemos a estar en nuestro trabajo, nos vamos a encontrar la opción de las contracciones. En nuestro webinar habíamos hablado de que os mostraríamos trabajos sobre implantes, ya lo estamos haciendo. Habíamos hablado cómo enseñaros diferentes opciones de diseño de encía artificial, también lo estamos haciendo. Y además de eso hablábamos de contracciones o reducciones Timbel. ¿Qué son contracciones o reducciones Timbel? En las bibliotecas dentales que incorporamos en Ceramil Mind, las bibliotecas dentales por excelencia de Ceramil Mind son de nuestro gurú de la estética, Knut Miller. En el fondo de la pantalla voy a clicar, voy a ir a la opción seleccionar biblioteca personalizada y en la opción seleccionar biblioteca personalizada, ¿veis? Podéis ver la biblioteca que hemos usado ahora, podéis ver también diferentes bibliotecas de anatomías, ¿veis? De Knut Miller, unas más expresivas, unas menos expresivas, hay hasta... Corregirme si me equivoco, compañeros, pero si no recuerdo mal, hay 6 bibliotecas dentales, diferentes anatomías de bibliotecas dentales de Knut Miller. Y se dividen entre ovales, cuadradas, triangulares, ¿veis? Rectangulares, triangulares, etcétera, etcétera. Y luego bibliotecas que vienen instaladas de serie con Ceramil Mind, ¿sí? Pues en las bibliotecas de dientes de Knut Miller, cuando tú adquieres esas bibliotecas de manera completa, también tienes la opción de las contracciones. Fijaros. Cuando yo estoy utilizando una biblioteca oficial de Amann Girrbach, en el desplegable, en el asistente reducción o contracción, tengo este desplegable en la parte superior que me ofrece hacer o una reducción de mis dientes, fijaros, normal, la de toda la vida de un exocad, que es sencilla y poco estética, ¿sí? Aquí la podéis ver, la normal de toda la vida, ¿ok? Que lo que ha hecho es crear una reducción de 1.2 milímetros desde la anatomía hasta el diente para que pongas esa cantidad justamente de cerámica, o voy a tirar para atrás, voy a tirar para adelante. Diferentes opciones en esta lista, ¿veis? Dientes anatómicos 100% hasta el tercio medio incisal de la pieza para solo poner un poquito de cerámica de incisales para que, como veis, además de eso, fresar en tu fresadora esos cutbacks vestibulares. Voy a quitar las anatomías para que lo veáis. ¿Veis? También tenemos que a mí, la verdad que son unas de las que más me gustan, reducciones solo en vestibular dependiendo qué tipos de forma de mamelones, pero conservando, os quito la anatomía para que lo veáis. El borde incisal para evitar, pues para la gente que tenga miedo, que es completamente normal, el temido chipping. Entonces yo trabajo en circonio monolítico hasta aquí y a partir de aquí una pequeña lámina hasta aquí de cerámica translúcida y efectos oparescentes, azules, grises, etcétera, etcétera, pero todo esto circonio súper translúcido. Y lo que os decía, tenemos diferentes opciones con diferentes anatomías más o menos exageradas, y las puedo exagerar más o menos para que yo pueda optimizar un poco más el trabajo que tengo a futuro. ¿Veis? Vamos a seleccionar, por ejemplo, esta. Y también tengo la opción de Timbel. ¿Qué es Timbel? Para el que no lo conozca, un segundo. Timbel, para el que no lo conozca, es una biblioteca, una opción de las bibliotecas de Knut Miller, de Amann Girrbach, que convierte tu diente anatómico monolítico
en un pilar perfectamente reducido y, entre comillas, igual de rotatorio que antirrotatorio, es un equilibrio para que si, por ejemplo, tú tienes una chimenea que te sale por vestibular y no quieres un canal angulado porque el tornillo es muy pequeño, se puede partir, hay muchísima gente que eso no le gusta porque no lo puedo fresar por el motivo que sea, yo poder hacer esos trabajos que se ven muy chulos, que tenemos un montón de especialistas del producto de Amann Girrbach que los hacen, que son esos trabajos donde yo tengo una híbrida con muñoncitos y encima de los muñoncitos coronas cementadas, ¿sí? ¿Qué de bueno tiene este tipo de biblioteca que no tiene otra biblioteca? Pues que estos timbales están perfectamente sincronizados con la biblioteca. En muchos otros diseños, en muchos otros trabajos, tú te encuentras un timbal pues fuera de la anatomía, demasiado abajo, demasiado arriba, que no está anatómicamente bien hecho. O sea, te encuentras timbals que realmente no están 100% integrados con tu diseño, con tu anatomía, y esto es una de las cosas buenas que tiene optimizar y utilizar el seguido de herramientas que te da la marca, pues para que al final todo vaya mucho más fluido, ¿no? Para que lo veáis, ahora yo después os voy a hacer un ejemplo con Timbal y después si tenéis alguna pregunta pues también la podéis hacer. Pero de momento, para que todo vaya un poquito más fluido, vamos a seleccionar estas anatomías dentales, ¿sí? Y vamos a seguir hacia adelante para ver qué es lo que me está ocurriendo. Un segundo, que ahora me ha hecho la reducción por posterior y yo no quiero reducción por posterior. Un segundito. Vamos a venir aquí, vamos a venir a esta opción de aquí, ¿sí? Omitir todo y siguiente. Y como podéis ver, en el sector anterior, con esta opción de bibliotecas, yo conservo sectores posteriores 100% monolíticos para ese provisional de carga inmediata de larga duración o ese circonio súper translúcido, y en el sector anterior conservo esos cutbacks ya que van a ser el interior de mi estructura en circonio súper translúcido y que voy a poder revestir pues en cerámica de alta estética. Como podéis ver, lo bueno que tiene este proceso de diseño es que algo tan complejo como diseñar una cara palatina de una pieza, para un ceramista le voy a facilitar mucho más la vida, ¿no? Al final vamos a favorecer la eterna discusión, ¿no? La conciliación entre el productor de estructura rascador de metal técnico CAD/CAM y los ceramistas, que siempre nos están exigiendo estructuras más compensadas, estructuras más estéticas, menos altas, ¿no? Al final, aquí en los webinars vamos a favorecer la conciliación entre diseñadores y ceramistas dentro del laboratorio también, ¿no? Eventualmente, si aquí queréis generar algún tipo de contracción, diseño libre, etcétera, etcétera, lo podéis generar otra vez en este diseño libre, adaptaciones oclusales, etcétera, etcétera. Y si no, en la siguiente fase del diseño, el software te va a ofrecer hacer una contracción de mi encía. Si yo quiero añadir también cerámica por vestibular a mi encía, el software ya lo hace automático, como podéis ver, en Ceramil Mind ya lo hago automático. Y si quiero omitir para que la encía sea monolítica, como en el trabajo que habéis visto que he fresado yo al principio del webinar, le voy a dar a omitir todo, ¿veis? Te sale en color azul y pasa de esto, un segundo, voy a ir atrás, voy a volver a ir adelante. Si no lo hubiese dado a todo, lo que pasa es esto. El software va a reducir la encía por vestibular, va a dejar una capita de 0.4 milímetros para que yo le ponga luego encía rosa, ¿veis? Aquí lo veis fácil, la depresión, pero yo en este caso no quiero enseñaros a modelar un poco la encía con los trucos que yo tengo y lo voy a seleccionar en no, y en este caso en no lo que hace es no tocarla directamente, como podéis ver, ¿veis? Ahí lo veis. La encía está tal y como nosotros la hemos diseñado, ¿sí? Y en esta fase, ya llevamos 1 hora y 9 minutos de webinar, espero que todos estéis cómodos. En esta fase nos encontramos en la opción de diseño de conectores. En esta fase tengo diferentes opciones a seleccionar. Normalmente, cuando yo trabajo con la opción diseño de encía virtual, aquí selecciono la cruceta. La cruceta y usar sección transversal. ¿Para qué? Para que desaparezcan. Y en este caso, el software hace que la parte de la encía artificial actúe como conector principal. Y en el caso de que no sea un software, o sea, un diseño con software de encía virtual, con Engine, lo que voy a hacer es seleccionar el plus, la suma. Y esto lo que hará es punto de contacto actúa como conector.
cuidado con esto, ¿eh? Cuidado con esto porque es mínimamente invasivo y en muchas ocasiones el conector puede ser demasiado fino como para después soportar las cargas de tensión masticatorias y se pueden partir las estructuras por la mitad. Yo prefiero que los conectores, como diríamos los españoles, mejor que zozobre que no que falte, y que los conectores sean seguros y que, por ejemplo, aunque por palatino quede un poquito grande, no corramos ningún tipo de riesgo de rotura. ¿De acuerdo? Bueno, un segundo, vamos a tirar hacia adelante. Venga, vamos a eso. En la siguiente fase, yo no voy a seleccionar conectores, vais a ver qué es lo que ocurre. Recordad lo que estábamos haciendo hasta ahora. Hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de deformación en la fase de que los dientes vayan a buscar los perfiles externos de las plataformas de los implantes. Y ahora el software está uniendo, intentaron hacer esto en casa porque se queda loco, pero en este caso funciona bien porque el ordenador es suficientemente potente, pero en el laboratorio a veces se queda el ordenador clavado con la pantalla en blanco, ¿eh? El software va a unir en un mismo cuerpo la encía y los dientes anatómicos, ¿sí? Ahora lo veréis. En este paso voy a pasar de dientes anatómicos, dientes con reducción y todo esto, voy a pasar a tener un solo cuerpo que engloba la encía y los dientes monolíticos, un encerado virtual, ya lo veréis. Este proceso de transferencia o de creación, lo que os digo, es que yo en el ordenador de Albert vi que funcionaba mucho más rápido. No es porque no fuese un trabajo real, ¿eh? Como veis, es un trabajo bastante real. Es porque el ordenador tiene recursos, está aquí soplando como una bestia el ordenador y va cargando poco a poco ese software, y además de eso, con mis dotes de speaker os estoy entreteniendo mientras todo esto carga, ¿no? Pero como podéis ver, es un proceso que va tardando aproximadamente al orden de unos 60 segundos aproximadamente o así. Y de hecho me gusta hacer este tipo de webinars totalmente en directo, sin pasar entre fases, pues para que veáis realmente lo que pasa, ¿no? Para que veáis realmente que al final los ordenadores tienen sus limitaciones. Muy interesante, fijaros en esto. Fijaros, en el diseño libre, antes mi parte vestibular no se adaptaba a la línea externa de la preparación del muñón. Y ahora, automáticamente, al crear el encerado virtual, el software ha ido a buscar con el encerado el perfil externo de la línea de preparación de mi cóclea. Y poco a poco, ¿veis cómo la pantalla va haciendo lucecitas? Poco a poco se va adaptando y creando una malla externa, ¿sí? Una malla externa y se va moldeando y van haciendo uniones en estas zonas de aquí, etcétera, etcétera. Hasta que veáis que la pantalla para, ya no hace más lucecitas, se me ha activado la opción siguiente y magia. Tengo un encerado virtual con los dientes, la encía, conectores y voy a quitar el modelo para que lo veáis. Absolutamente todo unido. Fijaros, no hay deformación de las piezas dentales, no hay a canales de los tornillos, luego los veréis, que estén tapados por algún motivo, no hay una mala adaptación de unos dientes a otros. O sea, es un proceso de trabajo, o sea, este proceso de trabajo que os estoy presentando me gusta mucho porque al final lo bueno que tiene es eso, o sea, te ahorras muchos problemas a futuro, ¿no? En todo esto. Entonces, bueno, ahora básicamente sí que estamos en esa opción ya de diseño libre e importante y me voy a ir fijando en esos pequeños detalles, como por ejemplo estas depresiones de aquí, las voy a ir añadiendo. Si yo nunca suavizo, primero, yo siempre, como por ejemplo en estas zonas de aquí, siempre añado en todo el perímetro y luego suavizo. O sea, estamos viviendo en un mundo, mientras voy haciendo esto y veis la pantalla, voy trabajando, vivimos en un mundo del mínimo esfuerzo y la mayor rentabilidad, tanto en tiempo como en economía. O sea, nosotros estamos diseñando este tipo de trabajos en el laboratorio y estamos deseando terminar el trabajo rápido, un trabajo tan importante como este, para poder salir a entrenar, para poder salir a comprar, para poder irte con tu pareja, para poder disfrutar de tus hijos, para poder hacer cualquier otra cosa que no sea en lo que estás pensando, ¿no? Entonces,
Básicamente por eso. Yo, en mi caso, intento enseñar de esta manera porque al final, lo sé, pasamos muchas horas detrás de la pantalla y se te pueden pasar muchas cosas, ¿no? Intento parametrizar y optimizar mis tiempos y mis procesos para que no se me vaya pasando nada. Entonces, como veis, he añadido todo, he creado un perfil de seguridad más gordo de lo que ya crea el software y ahora, en la opción suavizador, le voy dando toques hasta que me quede liso, hasta que me quede suave, ¿veis? Voy a subir un pelín más la intensidad y le voy dando toques hasta que me quede liso y suave. Aquí lo tengo, aquí lo tengo, aquí lo tengo, aquí lo tengo. ¿De acuerdo? Vamos poco a poco y poco a poco. Ahí va. Poco a poco, poco a poco. Ahí va. Vamos a ponerle un poquito más de turbo al ordenador, que ahora ya me está demandando. También lo que yo hago es suavizar un poco esta parte de aquí de la encía. Ya vamos al diseño de la encía como tal, ¿eh? Suavizar un poquito pues todo ese pico de flauta que me ha ido pudiendo crear esta encía, ¿sí? Y ahora, antes de empezar por la fase vestibular, me voy a venir a la zona palatina. Como os he dicho antes, en el caso de que esto sea un provisional, como el de la foto que os he enseñado, y fuese resina, pues quizás no me preocuparía mucho. Pero en este caso estamos haciendo un trabajo para un material de larga duración, como puede ser circonio, como puede ser, por ejemplo, Zolid, Genix, HT Plus o FX, ¿no? En este caso, ¿no? Como puede ser HT Plus o Genix. Yo siempre, aunque por palatino no sea tan bonito, siempre os voy a dar este consejo. Volumen en palatino que absorba todas esas fuerzas, todas esas tensiones, aunque rompa un poco más la estética por palatino la gente, o sea, no te va a mirar la boca, la gente no va por la calle con un espejito mirándote la rehabilitación que te has hecho por palatino como te ha quedado. Realmente yo como paciente preferiría nunca tener que volver a la consulta porque se me ha partido por la mitad la prótesis, que me ha costado una fortuna, y creo que nuestros clínicos desearían nunca tener que volver a repetir un proceso tan caro y que le dedican tanto tiempo como un trabajo como este, ¿no? Entonces yo siempre añado este volumen por aquí y una vez añadido volumen por aquí, suavizo un poquito para no ser tan exagerados y para no tener individualizaciones, ¿sí? Vuelvo a suavizar otra vez, ¿veis? Quizás no es mucho, pero siempre aseguraos el tiro, o sea, no pequéis. Yo he visto muchísimos. La suerte que tenemos los especialistas del producto es que andamos por un montón de laboratorios y la gente no te llama cuando las cosas te van bien. La gente le llaman cuando las cosas le van mal. Y estructuras como estas, partidas por la mitad, en el horno de sintetizar, en el horno de cerámica o en Torcuato Fernández Arenas, que te he visto en la línea, y tú me vas a poder corroborar todo esto, en boca del paciente en la prueba de Biscuit, en boca del paciente en el definitivo, o una semana después, así. Muchísimas hemos visto. Con lo cual, yo soy del criterio de, en palatino, ir siempre bien sobrado de volumen para que la estructura sea 100% segura, ¿sí? Y ahora que por palatino ya no yo, por ejemplo, intento no meterme mucho ahí en interdental de las zonas posteriores para que la estructura no tenga un foco de tensión allí y la tensión vaya a debilitar esa zona aquí, ¿no? Intento, pues, esas zonas de ahí que me queden siempre lo más reforzadas posibles, ¿veis? Yo siempre le añado un pelín de material. Al final estos son gustos, ¿eh? Y yo os estoy enseñando mi protocolo, como os he dicho antes. Intento meter un poquito más por vestibular y ¿veis? En vez de encontrar una profundidad en interdental muy grande, ahí, ¿veis? Le doy esa progresión un poquito más natural que va a hacer que las fuerzas se dispersen de la manera más natural posible. Y tampoco es que sea poco estético. O sea, realmente es estético. Lo que pasa que no es como era al principio. Venga, pues con la parte palatina ya diseñada, vamos otra vez a la parte vestibular y en esta parte vestibular voy a ir poco a poco. Yo voy en la opción cúspide volviendo a darle esa depresión en interdental. En esta zona no voy a poder darle mucho más. Depresión en interdental, sí, depresión en interdental. Y un poco más de volumen en la parte donde tengo una pieza dental. Ahí, donde tengo el cuello de las piezas. Ahí y ahí y ahí. Yo el otro día me miraba al espejo intentando diseñar este tipo de trabajos lo más natural posible. ¿Y quién tiene una papila prominente? Solo alguien que tenga un poco de perio o alguien que tenga las encías inflamadas porque no se las cepilla bien. Las papilas no son prominentes, las papilas se meten hacia adentro.
Si os fijáis en vuestra boca con un espejito en el lavabo, podréis ver cómo la papila es en negativo y se mete hacia adentro. Hacer las cosas siempre lo más natural posible, ¿de acuerdo? Y ahora voy a suavizar un poquito esta zona de aquí. Espera, el que necesite hay un poquito más de volumen aquí, a cada pieza le voy a dar un poquito más de volumen, a esto le voy a dar un poco de orden, un poco de orden, un poco de orden. A ver si estas dos están rectas, sí, más o menos están rectas, un poco más de volumen aquí, un poco más de volumen aquí, ya está aquí, un poco más, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es suavizar toda esta zona de aquí para que no sea tan exagerada. Esto no me ha gustado. Libre, suavizado y suavizar toda esta zona de aquí. ¿Veis esa prominencia que hay ahí? Que sea progresivo todo, que no haya saltos, que no haya bultos. Como os digo, no os estoy enseñando a modelar herencia artificial porque no me considero que sea un diseñador experto de herencia virtual. Esto de aquí me lo voy a borrar y esto también. Simplemente estoy enseñando diferentes técnicas pues, para intentar conciliar un poco lo máximo posible la estética con la resistencia, ¿no? Y a partir de ahora, en la opción cuchillo, lo que voy a hacer es dedicarme a darle un poco más de presencia a esos pequeños detalles, ¿no? Pues voy a venir a estas zonas de aquí, por ejemplo, voy a hacer el pincel lo más mínimo, lo más pequeñito posible, ¿veis? Si le doy al botón Shift, al de mayúscula instantánea, se me va a colocar en color rojo y lo primero que voy a hacer, por ejemplo, en esta zona de aquí, vamos a darle un pelín más de volumen aquí. Ahí y ahí, ¿sí? Aquí y aquí. Es intentar darle, pues, en estas partes de aquí un poco más de anatomía. Por ejemplo, yo le doy siempre las partes prominentes y luego lo voy a suavizar. Lo exagero un poco, ¿sí? Para luego maximizar y luego suavizar. Lo maximizo y luego lo suavizo, ¿sí? Estas zonas de aquí, estas zonas de aquí. Realmente al final depende mucho de la precisión, ¿no? O sea, si esto lo vas a hacer, por ejemplo, en una NextDen, en la impresora que en 5100 by Ceramil, que es la impresora que nosotros comercializamos, pues que son impresoras de alta definición, sí que lo vas a poder ver, todos estos pequeños detalles, pero también depende un poco de el tipo de máquina que va a generar todo este tipo de trabajos, ¿no? Estos pequeños detalles en máquinas, depende de la precisión que tenga la máquina, sobre todo de fresado 5 ejes, luego no se van a ver, ¿no? Pero al final son pequeños detallitos, no me ocupan mucho tiempo e intento siempre dar lo mejor y que en la fase final del diseño, ya que nos gusta tanto colgar fotos y cositas en las redes sociales, sea lo máximo estético posible. Y al final nuestros clínicos se fijan en estos pequeños detalles, les encanta que le mandemos fotos maximizadas por el teléfono móvil, por WhatsApp, por Facebook Messenger, por todo, ¿no? Voy a aprovechar y esto de aquí lo voy a meter un poquito más para adentro. Si veis que os pasa esto, que sale de seguida el botón rojo, vengo aquí y vestibularizo un pelín más, aunque me vaya a quedar un poco menos estético, ¿sí? Vestibularizo un pelín más y luego me vuelvo a meter un poquito para adentro para poder trabajar ahí con esa fase estética. Y si veo que me han quedado las encías demasiado bajitas, esa línea de las encías demasiado bajitas, todavía estoy a tiempo de subirlas un poco más. O sea, aquí en diseño libre siempre voy a tener opción de volver a customizar un poco más, ¿eh? O sea, siempre voy a poder rediseñar zonas que no me hayan gustado mucho como me hayan quedado, ¿eh? ¿Sí? Y ahora ya tengo la encía, un poco de anatomía, donde la encía, todavía recordad que necesito suavizarla un poco, la anatomía, ahí, y le voy a dar un poco de textura a los dientes. Lo que voy a hacer es darle pues esa textura horizontal, ¿sí? Textura horizontal, textura horizontal. Si aquí la línea no está muy marcada, primero le doy la anatomía correcta, ¿sí? Y luego vengo y le marco un poco más, ¿sí? Ahí, un poco ahí. Le voy a dar un poco más de texturas, ¿sí? Macro, micro, lo que queráis. Pero tampoco, ahora estoy siendo muy exagerado, ¿eh? Después lo voy a borrar todo, ¿eh? Lo voy a suavizar todo un poco. O sea, voy a intentar hacer un diseño final entre anatomía y sutil. Voy a buscar un punto intermedio de protésico dental, ¿eh? No voy a ser muy exagerado, ¿sí? Y una vez que lo tengo así, voy a ir a suavizar, a libre, voy a ir a la opción suavizado, voy a cambiar el filo de cuchillo por la brochita, le voy a ir a una intensidad baja y lo voy a suavizar un poco. Ahí lo tengo, ¿sí? Suavizo, 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 para que no sea tan exagerado. Ahí lo tenemos. A ver,
al final veo que la gente va haciendo preguntas, estoy seguro que tanto Maximiliano como Yeniche las van apuntando. Si hay alguna que pueda quedar bien ahora, Max, Yeniche, sin problema me podéis interrumpir, ¿eh? Podemos hacer una pequeña, sacarse una pequeña pausa. Están preguntando si este diseño es para poner cerámica solamente en incisal, por ejemplo. Sí, sí, en este caso sí. Evidentemente faltaría también ponerle un poquito en la encía, porque esto sería todo blanco, circonio multicapa, pero blanco, ¿no? De dentina a incisal. Pero sí, claro, sería para ponerle un poquito en el cutback vestibular, ¿veis? Desde aquí hasta abajo. Y si queréis también un poquito por la encía, si queréis le podéis hacer un cutback también, ¿eh? Sí, el resto, Jenitze, ¿tú ves alguna pregunta así para ahora o os dejamos para el final? Voy a seguir con esto de mientras. Guiando. A Yeniche creo que le he dicho que silencie el micro y ahora lo tienes que tener silenciado, Yeniche. ¿Veis? Sobre todo muy importante lo que hablábamos antes, ¿eh? Tendemos a dar demasiado volumen a estas papilas aquí interdentales. Yo siempre tiendo a ser lo mínimo invasivo posible para que no tengan tantísimo volumen. Luego los voy a suavizar. Como veis, estoy dándole demasiado exagerado, ¿eh? Ahí. Bien. Sí. Albert, mira, están preguntando qué tipo de circonio estarías fresando esta estructura. Después hay más preguntas, pero son ya más aplicadas al final de la charla. ¿Qué tipo de circonio estarías recomendando? Yo trabajaría un circonio evidentemente súper translúcido y evidentemente multicapa y trabajaría exactamente esto. ¿Sabéis de lo que se trata? Fijaros. Yo exactamente trabajaría con esto. Solid Genix. Para el que no lo conozca, el día 12 me parece que es, a las 5 de la tarde también, vamos a estar en directo en un seminario donde vamos a hablar de nuevos materiales y donde vamos a comparar este circonio que se llama Genix, que es un circonio súper translúcido multicapa, si no recuerdo mal, Max, 1100 megapascales de dureza desde la base hasta el incisal. Vamos a hablar de este material y cómo. ¿Qué es lo que yo le pago al mes, no? Hay un... Hola, ¿se me escucha, chicos? Albert, se cortó, tienes que repetir el último minuto. Vale, voy. Lo que os decía, yo lo haría con Genix. Genix es el nuevo circonio súper translúcido multicapa de nuestra casa comercial, de Amanguipa, y consiste en lo típico, ¿no? ¿Cuál es el problema que tenemos todos los técnicos de laboratorio y todos los clínicos, toda la gente que rehabilita del mundo oral, a la hora de escoger un material? Pues que es un lío escoger entre tantos materiales en el mundo dental. Ya no sabes si Solid FX, si HT+, si el circonio A, si el circonio Z, porque es que ya no sabes qué características tiene cada uno. Aman Girrbach lo que ha hecho es dar una solución global a ese tipo de, entre comillas, problema. Ha sacado al mercado un circonio universal que se llama Gen X, que es un circonio súper translúcido, multicapa, o sea, lo puedes usar tanto en monolítico como en estratificado, circonio para monolítico tanto como para estratificado, y es un circonio con degradación desde la base hasta el incisal, de dentina a incisal, y con la misma dureza desde la base hasta el borde, para evitar fracturas en fuerzas de tensión masticatorias, etcétera, etcétera. O sea, es un circonio súper translúcido para toda la vida, para arreglarte el día a día y que no tengas que pensar en qué cosa voy a utilizar, ¿no? Evidentemente que seguimos confiando en circonios como FX, porque al final el FX es para nosotros un sustituto perfecto del disilicato de litio, porque es altamente estético y sirve para esos trabajos súper exigentes, pero Genix va a ser la salvación a los dolores de cabeza a la hora de seleccionar materiales. Pero como os decía, el día 12 vamos a hablar en un seminario de nuevos materiales
Vamos a hablar de GenX y lo vamos a explicar técnicamente en qué consiste. Os lo aconsejo porque este mundo no es solo saber diseñar, este mundo es sabernos repetir y para sabernos repetir tienes que entender de materiales y para entender de materiales tenéis que venir a estos seminarios que aunque parezcan un poco pesados, los de materiales te dan mucho conocimiento y hacen que hables con la demás gente con criterio y el criterio es muy importante en el mundo de la prótesis dental, yo creo. ¿Alguna preguntita más, Maximiliano? De momento vamos a dejarlo ahí. Bien. Y vamos a dejar las preguntas para el final. Bien, pues chicos, vamos a encarar ya la fase final del diseño. Nos quedan básicamente dos partes que quiero enseñaros. Ya tengo el diseño final realizado. Te puede gustar la estética más o te puede gustar la estética menos. He intentado desglosaros diferentes opciones para que veáis diferentes maneras de hacer las cosas más y menos rápida. Como veis, os he enseñado diferentes herramientas. Si se os ha olvidado alguna, luego os la puedo refrescar. Y a partir de ahora lo que voy a hacer es seleccionar los canales de los tornillos. En los canales de los tornillos tienes dos opciones. En los canales de los tornillos tienes la opción 1 o 3, yo diría. Vamos a buscar canales de los tornillos para ver cómo sale. Canales de los tornillos, aquí tengo. Veis que tengo algunos canales de los tornillos que me salen por vestibular. Por ejemplo,